Buenas tardes, vamos a resolver el ejercicio número 1 de su carpeta de ejercicios de gráfica C. Está en el archivo de Dropbox, en la carpeta de control estadístico de la calidad, dentro de la carpeta de Excel, dentro de la carpeta que dice por atributos y dentro de la carpeta que dice gráfico C. Este es el ejercicio 1 a resolver. Está en esa misma carpeta el ejercicio resuelto, están aquí los dos. Este es el resuelto, está en su carpeta, y está el ejercicio resolver, que es el mismo pero partiendo de cero. Es el que vamos a llenar ahorita para que sepan ustedes cómo realizar las gráficas de control C. Las gráficas de control C, igual que las gráficas de control U, se usan para evaluar número de defectos de artículos. Ojo, es diferente a las gráficas P y las gráficas NP que ya vimos, que se utilizan para evaluar artículos defectuosos. En este caso se utilizan para evaluar defectos. Aquí están las fórmulas. El valor de C promedio va a ser igual al total de defectos entre el total de su grupo. Esta división se le asigna el valor de C promedio o el valor de desviación estándar C. Aquí está la fórmula. Las fórmulas para los límites están aquí. El límite central va a ser exactamente el valor de ese promedio, que es el total de defectos entre el total de subgrupos, y el límite superior y el límite inferior, tal y como los hemos visto en las gráficas anteriores, es igual al límite central más 3 veces la desviación estándar. El límite inferior es el límite central menos 3 veces la desviación estándar. La desviación estándar en este tipo de gráficas se calcula con la raíz cuadrada del valor de C. Ahorita en el ejemplo creo que va a quedar muchísimo más claro. En este ejemplo vamos a partir de los datos iniciales. En una fábrica de muebles se inspecciona a detalle el acabado de las mesas cuando salen del departamento de laca. La cantidad de defectos que son encontrados en cada mesa son registrados con el fin de conocer y mejorar el proceso. En la tabla 8.3 se muestran los defectos encontrados en las últimas 30 mesas. Es claro que estamos ante una variable que debe ser analizada por la carta C, debido a que una misma mesa puede tener varios defectos de diferente tipo. Además, los defectos son relativamente menores, y aunque influyen en la calidad final del producto, no causan que la mesa sea rechazada. Es por eso que se utiliza este tipo de gráficas, la gráfica C. Repito, se están evaluando defectos. Aquí está la tabla, las 30 mesas que se están evaluando, y en cada mesa se determinó un número de defectos. Procesando esta tabla en Excel, queda de esta forma: las 30 mesas, en la primera columna el número de mesa y en la segunda columna el número de defectos de cada mesa. Volvemos ahora a la pestaña de análisis. Tenemos aquí la columna, las 30 subgrupos. En la primera columna el número de cada una de las mesas, del 1 al 30, y los defectos que van en el caso de la mesa número 1 son 7 defectos, en la mesa 2 5, así se va hasta llegar a la mesa número 30 con 5 defectos. ¿Cómo se va a elaborar la gráfica de tipo C? Bueno, vamos a partir de la función de la definición de C, total de defectos entre total de subgrupos. ¿Cómo vamos a sacar el total de defectos? Bueno, creo que eso es fácil. Si tenemos los defectos de cada mesa, podemos usar simplemente la función sumar. Voy a escribirlo aquí. Voy a poner suma y vamos a seleccionar los defectos, la columna de los defectos de cada una de las mesas. En este caso es la columna J. Ok, da 191. ¿Cómo hacer estos 191? La suma de 7 más 5 más 10 más 2, lo que está ahorita en color azul, y nos da 191. Ojo, ¿cómo calculamos el total de subgrupos? Ojo, la manera de calcularlo pudiera ser manualmente. Simplemente vamos a ver, en este ejercicio se nos está dando como dato, aquí dice 30 mesas. Entonces el total de grupos analizados pues, es 30. Podemos ponerle aquí 30. O podemos usar una función que existe en Excel, que es la función contar. Vamos a usarlo con la función contar.
Aquí es fácil porque solamente son 30 grupos, pero vamos a suponer que hubiese muchísimos grupos y contarlos manualmente sería difícil. Lo que podemos hacer es escribir en donde dice total del número de subgrupos. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a poner igual, le voy a poner la función contar, abro un paréntesis y voy a seleccionar la columna con los números de subgrupos. Ojo, no va a sumar los números, sino va a contar cuántos subgrupos hay. 30. No sumó 1 más 2 más 3, no. Sino lo que hizo fue contar 1, 2, 3, 4, 5. Por eso nos da el valor de 30. 191 es el total de defectos, la suma de lo que está de color azul. Y el total de subgrupos es cuántas mesas se evaluaron. En este ejercicio fueron 30. La definición de C es total de defectos entre total de subgrupos. Vamos a hacerlo. Aquí está. Total de defectos entre total de subgrupo. Vamos a calcularlo. Total de defectos 191 entre total de subgrupos 30. Ese es el valor de C. Ojo. Total de defectos 191 entre total de subgrupos 30. 6.3667. La desviación estándar es relativamente sencilla. Es la raíz cuadrada de C. Así que lo único que tenemos que hacer es ponerle igual la función raíz. Seleccionamos el valor de C que acabamos de calcular. Y ese es el valor de la desviación estándar. Por un lado hicimos primero el cálculo de los defectos, la suma, y la colocamos aquí. Voy a ponerlo en rojo. Luego hicimos el cálculo de cuántos subgrupos se están evaluando. Voy a ponerlo en verde. Y esa es la definición del total de defectos y el número de subgrupos. Luego hacemos la división rojo entre verde y nos da el valor de C. Sacamos la raíz cuadrada de C y ese es el valor de la desviación estándar. Llenar los límites es relativamente fácil. Aquí está la fórmula. El límite central es igual al valor de C. El valor de C, ¿cuánto es? 6.36. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerle igual. Seleccionamos la columna que tiene valor de 6.36. Ojo, hay que ponerle F4 para anclar el valor y pueda repetirse hacia toda la columna del límite central. Correcto. El límite superior, volvemos a la fórmula original. El límite central más 3 veces la desviación estándar. Vamos a escribirlo. Esto va a ser igual al límite central más 3 veces que multiplica la desviación estándar que ya habíamos calculado. La desviación estándar es esta. Le damos enter. Ojo, hay que seleccionar con F4 el valor de la desviación estándar, anclarlo, para que de esa manera nos dé el valor correcto. ¿Qué pasaría si no lo ancláramos? Vamos a dejarlo sin anclar. Y yo quisiera arrastrar. Si se fijan, el valor es diferente. Debe de ser el valor idéntico al de arriba. ¿Cómo generamos eso? Anclándolo. Le pongo F4, le doy enter. Y ahora si arrastramos, ok, nos da el mismo valor de del primer renglón, que es precisamente el límite central más 3 veces la desviación estándar. Por eso le puse F4 a la desviación estándar. El límite central pudiera haberlo anclado o no. Si se fijan aquí, el límite central es constante. Por eso es que no hay necesidad de hacerlo. ¿Cómo hacemos el límite inferior? Igual, vamos a copiar el límite central superior, el límite de calidad superior, le damos copiar y lo voy a poner en el límite inferior, exactamente igual, pero ojo, le voy a cambiar el signo. En vez de ponerle más, le pongo menos. Arrastramos hacia abajo. Correcto. En este caso nos dio un valor de límite inferior negativo. Cuando da un valor negativo, ya quedamos que lo que hay que hacer es redondearlo a 0, dado que no se puede manejar números negativos, el número de defecto. Un número de defecto
Por definición puede ser 1, 2, 3, 0 incluso, pero no puede haber defectos negativos. Por eso es que se coloca el número 0. Si jalamos el 0 en toda esa columna, tenemos el límite inferior redondeado a 0. Ahora, ¿cómo se va a generar la tabla, la gráfica de tipo C? Vamos a ver el ejercicio que ya tengo resuelto. Aquí está. Lo que tenemos que hacer es graficar los defectos con cada uno de los límites. Vamos a hacerlo en el ejercicio que estamos resolviendo. Los defectos y cada uno de los límites. Entonces voy a seleccionar, ojo, defectos, cada uno de los límites. Le damos insertar. Selecciono el gráfico recomendado de líneas. Le doy a aceptar. Y esta es la manera en que se generó la gráfica de tipo C. Voy a ponerlo acá arriba. Lo que podemos hacer es poner el título. Voy a ponerle gráfica de control C. Y podemos anexar el título de los ejes. En el eje horizontal van a ser las muestras. Y en el eje vertical es el número de defectos. Correcto. Esa es la gráfica de tipo C. ¿Cómo generamos esta gráfica con estas graphics? Ok. Vamos a abrir el archivo que ya tengo resuelto. Nos vamos a su pestaña de gráficos. Lo único que te pide esta graphics para poder generar la gráfica de control C es una columna con el número de defectos. Es todo. Una columna con el número de defectos. Vamos a hacerlo. Volvemos al archivo que estamos resolviendo. La gráfica que ya obtuvimos. La columna con el número de defectos es esta. Voy a seleccionarla. Le voy a dar control C. Me voy a estas graphics. Pego la columna de número de defectos. Podemos darle el valor de la cabecera. Ponerle la palabra defectos. Ojo, me voy a ir a control estadístico de proceso. Gráficos de control. Gráficos por atributos. Esta es la gráfica C. Voy a seleccionarla. Gráfica C. Le doy Enter. Esperemos que cargue esta graphics. Y donde dice recuentos, voy a seleccionar la columna defectos. Es todo. Aceptar. Los 3 sigma, las 3 veces la desviación estándar por default se mantienen. No se modifica. Le doy a aceptar. Resumen de análisis. Gráfico C. Le doy a aceptar. Y hemos generado la gráfica C para este ejercicio. Si ustedes se fijan, esta gráfica C es idéntica a la gráfica que obtuvimos por el método de Excel. Aquí está. Es exactamente la misma gráfica, una generada por Excel y la otra generada por esta graphics. Esta es la manera como se manejan los datos para poder generar la gráfica de control de tipo C. Ok, gracias.